Las Fuerzas Armadas han vivido las horas más difíciles en Culiacán desde que empezó la guerra entre los chapitos contra los mayos. De pronto, la violencia dio un nuevo tirón hacia arriba, que ha encendido aún más las alertas en el Ejército, Marina y Guardia Nacional. Alrededor de 7 cuerpos desmembrados, un menor de edad herido, trabajadores tableados por sicarios, abusos contra una mujer en la vía pública, otro ganadero asesinado y estudiantes que regresaron a clases presenciales y encontraron su escuela baleada. Todo esto ha ocurrido en las últimas horas y ha llegado acompañado de 2 casos por demás polémicos. 1. La preparación del tercer informe de gobierno de Rubén Rocha y 2. Una serie de críticas del embajador de Estados Unidos en donde expone a Culiacán como ejemplo de lo que considera un fracaso de la estrategia de seguridad del gobierno mexicano. Este miércoles 13 de noviembre, Culiacán amaneció con una de las noticias más trágicas desde que inició la narcoguerra: el hallazgo de entre 7 y 9 cuerpos a lo largo de la maxipista Culiacán-Mazatlán, cerca de las localidades de Abuya y Ceuta 2, en la sindicatura de Baila. Según el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gerardo Mérida Sánchez, ninguna de las personas fue asesinada en el lugar donde se encontraron los cuerpos, lo que sugiere que las víctimas fueron trasladadas hasta allí tras su muerte. La Fiscalía General del Estado se encargó de tomar el caso y está investigando para confirmar el número exacto de víctimas y las circunstancias que rodean este hecho. En la escena, además de los cuerpos, se encontró un hacha, una cartulina con un mensaje y otra arma blanca junto con el edredón que cubría algunos de los cuerpos. El mensaje contenía presumiblemente una amenaza dirigida a los mayos y estaba firmado por los chapitos. El Ejército Mexicano y la Guardia Nacional fueron los primeros en llegar al lugar para asegurar la zona y se encargaron de delimitarla con cinta amarilla para evitar la alteración de las evidencias. Los cuerpos fueron llevados al servicio médico forense, donde se les realizarán pruebas para establecer sus identidades y determinar la causa de muerte. Hasta el momento se han manejado diferentes versiones sobre la cantidad exacta de cuerpos hallados. Mientras que algunas fuentes afirman que son 7 las víctimas, otras hablan de hasta 9 personas muertas, por lo que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado ha pedido cautela hasta que la Fiscalía de Sinaloa confirme la cifra final. El número que podemos identificar hasta ahorita, contando y contando el que se ve en el video uno más, serían de 9. Y que se impactan, como no, impactan para todos nosotros como fuerzas de seguridad, impactan para la sociedad, pero reitero, seguimos haciendo nuestro trabajo. Sin embargo, hasta el mediodía de este miércoles 13 de noviembre, no solo habían sido encontrados los cuerpos desmembrados en Culiacán, autoridades también reportaron otros 3 homicidios en diversos puntos de la ciudad. El primer caso se trató del cuerpo de un hombre encontrado en la carretera Culiacán-El Dorado, en una zona conocida como el Trébol de Costa Rica. La víctima fue hallada con una cartulina clavada en el pecho, aunque las autoridades no han revelado detalles adicionales sobre su identidad o las posibles causas de su muerte. El segundo y tercer caso ocurrieron en la carretera Culiacán-San frente al panteón de El Carrizalejo. Los cuerpos de los 2 hombres también presentaban heridas de bala. En respuesta, las autoridades intensificaron la vigilancia en las áreas afectadas. Sin embargo, al momento en que hago este video, no habían reportado ni una sola detención por todos estos crímenes, incluido el hallazgo masivo de cuerpos en la maxipista. Un día antes, Sinaloa también reportó una alta actividad delictiva, con un total de 7 homicidios en distintos puntos del estado, de acuerdo con el reporte de la Fiscalía General Estatal. En Culiacán, 5 personas fueron asesinadas en diversos puntos, una en la sindicatura de Baila, otra en la carretera Mazatlán-Culiacán, una más en la carretera San Alona, otra en la sindicatura de Costa Rica, y finalmente una persona falleció en el hospital del Iste, derivado de un ataque previo en la colonia Las Coloradas. En el municipio de Elota también registró un homicidio donde una persona fue localizada sin vida sobre la carretera Mazatlán-Culiacán. Mientras tanto, en Mazatlán, una persona fue asesinada en el fraccionamiento San Marcos. Estos crímenes se suman a una serie de actos violentos que han ocurrido en el estado entre el 12 y 13 de noviembre y que en muchos casos han sido vinculados con los enfrentamientos que mantienen las facciones del cártel de Sinaloa. La Fiscalía Estatal informó que cada caso está siendo investigado de manera independiente, aunque no se descarta que algunos de ellos puedan estar relacionados. Por ejemplo, la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas registró 4 secuestros en Culiacán,
Culiacán, lo que ha generado alarma en la ciudadanía. En otro hecho, una pareja de empleados de una funeraria fue interceptada y golpeada con tablas por hombres armados en la carretera libre Durango-Mazatlán, a la altura de la comunidad de El Palmito, en el municipio de La Concordia. Las víctimas resultaron policontundidos y fueron atendidos en el IMSS en Durango. Según se informó, los trabajadores estaban en la zona para recoger un cadáver, pero fueron detenidos y agredidos por desconocidos antes de poder hacer su trabajo. También se reportó que una mujer fue secuestrada y abusada sexualmente en Culiacán. La víctima fue auxiliada por la célula de atención a la violencia de género de la Policía Municipal, quien la trasladó a instancias correspondientes para recibir atención médica y presentar una denuncia. A estos casos se suman el ingreso de un menor de edad al hospital con una herida de bala en la pantorrilla, una herida provocada hace 10 días en el ejido El Higueral, en El Dorado. El menor informó que desconocía la identidad de los atacantes y la fiscalía ha iniciado una investigación para esclarecer el suceso. Entre enero y octubre del 2024, Sinaloa registró un aumento significativo en el número de homicidios diarios, pasando de un promedio de 1.29 en enero a 5.77 en octubre, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Este incremento se ha atribuido a la guerra de facciones que inició el 9 de septiembre y con ello se desató la ola de violencia que se ha reflejado en los reportes diarios de homicidios. Durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, ofrecida este 12 de noviembre, se informó que en medio del incremento, durante los primeros 11 días de noviembre, el promedio de homicidios diarios en Sinaloa finalmente comenzó a disminuir ligeramente a 3.91 asesinatos diarios. La Secretaría de Seguridad Federal informó que ha redoblado esfuerzos en materia de seguridad en colaboración con fuerzas federales para contener la violencia, pero la situación sigue siendo crítica en varias regiones del estado, especialmente en Culiacán y Mazatlán, donde se concentran muchos de los enfrentamientos entre grupos armados. A nivel nacional, Sinaloa representa el 2.6% de los homicidios dolosos registrados, con un acumulado de 663 casos hasta octubre del 2024. Estos datos reflejan la magnitud de la crisis de seguridad que enfrenta el Estado, que pasó de tener cifras relativamente estables de homicidios en los primeros meses del año a registrar un aumento exponencial desde septiembre. Es por ello que la Secretaría de Seguridad Estatal ha solicitado apoyo del gobierno federal para fortalecer la presencia de elementos de la Guardia Nacional y el Ejército en los puntos más conflictivos. Todo bien aquí en el aula 3, sin riesgo de clases. Pese a la permanencia de la violencia, el pasado 11 de noviembre, alumnos de la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa dejaron la modalidad a distancia y se reincorporaron a las clases presenciales. Sin embargo, a su regreso a clases, advirtieron con sorpresa que las instalaciones educativas habían recibido alrededor de 40 balazos. Los alumnos grabaron el inmueble y el video rápidamente se viralizó. En las imágenes se observan casquillos y marcas de disparos en cristales y paredes del edificio. Al respecto, la universidad emitió un comunicado confirmando los daños en el plantel, pero aclaró que no se trató de un ataque directo a la universidad ni a su comunidad estudiantil. Según la institución, los disparos corresponden a un enfrentamiento entre grupos armados ocurrido en las inmediaciones del campus. El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gerardo Mérida Sánchez, corroboró esta versión, aseguró que esa balacera ocurrió el 17 de octubre y que los estudiantes y el personal universitario no estuvieron en riesgo, ya que las clases se desarrollaban de manera virtual en el momento del hecho. La universidad también informó que los daños están siendo reparados para garantizar la seguridad de sus estudiantes y de sus trabajadores. También este 12 de noviembre fue secuestrado y asesinado en Culiacán el líder ganadero Ramón Velázquez Ontiveros. Velázquez Ontiveros era presidente de la Asociación Ganadera de Coyotitlán y fue interceptado por hombres armados en camionetas blancas mientras circulaba en la carretera México 15, cerca de la sindicatura de Higueras de Abuya. Tras ser sometido, su cuerpo sin vida fue hallado en el Espinal, en el municipio de Elota, con múltiples heridas de bala y un mensaje que hacía referencia a una traición. Este asesinato ha generado consternación en el sector ganadero, ya que se suma a la muerte de Faustino Hernández Álvarez, presidente de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa, quien fue acribillado en su domicilio en Culiacán el pasado 30 de septiembre. Ambos casos han despertado preocupaciones sobre posibles amenazas dirigidas especialmente contra líderes ganaderos en la región. Sin embargo, el secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, ha afirmado que no se ha identificado un patrón de violencia focalizado hacia este sector. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, también lamentó el asesinato de Velázquez Ontiveros y expresó su solidaridad con los familiares de las víctimas de violencia en el estado.
Rocha Moya destacó que su administración está trabajando de la mano con el gobierno federal para enfrentar la crisis de seguridad en Sinaloa y reducir los niveles de violencia. Y Sinaloa se está atendiendo. Hay una presencia muy importante de la Guardia, de la Secretaría de la Defensa Nacional, y vamos a ir poco a poco pacificando Sinaloa. Por su parte, durante la más reciente conferencia de prensa de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la mandataria aseguró que su gobierno está comprometido con la pacificación de Sinaloa y que existe una presencia significativa de elementos de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas en el estado. La presidenta también fue cuestionada sobre el lanzamiento de explosivos desde una avioneta en Vascojil y Tamazula, Durango, dos eventos que ocurrieron el pasado 28 de octubre y 2 de noviembre y generaron temor en la región colindante con Sinaloa. La mandataria descartó que estos hechos puedan clasificarse como terrorismo, pues señaló que se tratan de situaciones de violencia entre grupos del crimen organizado. Además, afirmó que la Secretaría de la Defensa Nacional está tomando cartas en el asunto para evitar que estos ataques se repitan. No se pueden catalogar de terrorismo. El terrorismo es otra cosa. Lo explicó aquí el secretario de Seguridad y el general secretario. Mientras todo esto ocurre, el Congreso de Sinaloa ha decidido iniciar una batalla legal para que sea posible sancionar con hasta 8 años de prisión el uso de ponchallantas en el estado. Esta medida, impulsada por la Red de Abogados por la Legalidad y la Justicia Social, fue presentada ante la 65 legislatura y ha recibido el apoyo en su primera lectura. Esta iniciativa surge como respuesta a los incidentes de violencia en Sinaloa, en los que el crimen organizado ha utilizado ponchallantas y otros objetos peligrosos para dificultar la labor de las fuerzas de seguridad y controlar territorios. Según la propuesta, los responsables de utilizar estos dispositivos enfrentarían una pena de 5 a 8 años de cárcel y una multa de entre 200 y 400 días de salario mínimo. Los legisladores buscan así disuadir el uso de estas tácticas en el estado. Esta propuesta forma parte de un esfuerzo más amplio del Congreso local para endurecer las leyes contra los grupos delictivos que operan en Sinaloa. La presidenta de la mesa directiva, Geraldine Bonilla, ha asegurado que la iniciativa será revisada en segunda lectura antes de su votación final y, de ser aprobada, la medida representaría un paso importante en la lucha contra el crimen en Sinaloa, donde el uso de dispositivos ponchallantas se ha vuelto cada vez más común en conflictos armados. En Sinaloa trabajamos todos los días para lograr que la justicia social llegue a todos los rincones del estado. Por su parte, el gobernador de Sinaloa, el morenista Rubén Rocha, ya lanzó su campaña publicitaria con miras a su tercer informe de gobierno. De acuerdo con lo informado por el gobierno estatal, el próximo viernes 15 de noviembre será entregado el tercer informe de gobierno ante el Congreso local. La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso, María Teresa Guerra, señaló que el informe del gobernador incluirá avances en temas prioritarios como educación, apoyo a personas con discapacidad y programas sociales. Sin embargo, la atención estará puesta en la estrategia de seguridad dado el contexto de violencia que vive Sinaloa. Además, está prevista una comparecencia por parte del gobernador en una fecha todavía por confirmar. El presidente anterior no quiso recibir el apoyo de los Estados Unidos. Cerró la puerta a inversiones de arriba de 32 millones de dólares porque no quería que esa inversión llegara a México para ayudar con la seguridad del pueblo mexicano. De manera inesperada también llegó una declaración del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Este miércoles 13 de noviembre, el embajador criticó la estrategia de seguridad de abrazos no balazos implementada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, calificándola de ineficaz. Durante la conferencia, Ken Salazar afirmó que, aunque la prevención es un elemento válido en el combate al crimen, esta debe ser complementada con otras dos medidas de seguridad. Esto como crítica al gobierno de México por enfocarse solo en una de las dos partes. Ken Salazar también señaló que las estadísticas oficiales que sugieren una disminución de la violencia no reflejan la realidad que enfrenta la ciudadanía. Reprochó que López Obrador haya rechazado ayuda financiera de Estados Unidos, cerrando la puerta a inversiones de más de 32 millones de dólares destinados a programas de seguridad. Según el diplomático, esta decisión la tomó el expresidente basada en razones ideológicas, pero que afectaron la colaboración entre ambos países y limitó los recursos para combatir al crimen organizado, especialmente en un contexto de austeridad en el que, advirtió, los policías podrían ser vulnerables a la corrupción por falta de salarios adecuados. Tras las críticas, el embajador manifestó su esperanza de que la presidenta Claudia Sheinbaum fortalezca la inversión en seguridad y restablezca la cooperación con Estados Unidos y las entidades locales. Atentos con la próxima conferencia del 14 de noviembre, porque será allí cuando la presidenta de México responda a estas palabras. La estrategia de abrazos no balazos no funcionó. La parte del concepto
que tiene validez es de la prevención.